es de equilibrio hidrosalino y deshidratación para el final. Oh, yo creo que es una de las clases más fumes que hay, pero toca hacerla nomás, ¿no? Acá les pongo en principio unos casos clínicos para ver un poco la diferencia en relación a la hidratación. Siempre tenemos un lactante aquí de 11 meses que pesa 9 kilos, que está sano, que tuvo una crisis febril hace un mes y que ingresa para realizarse un electroencefalograma. O sea, sin ningún trastorno importante. Acá les pongo otro ejemplo, un paciente de 4 meses con 7 kilos que ingresa por una neumonía bacteriana. Probablemente ustedes se den cuenta solo nomás por los diagnósticos que las hidrataciones probablemente no sean las mismas. O este otro chico que ingresa por disentería con deshidratación moderada. 6 años, 25 kilos. Entonces, si bien en la hidratación en pediatría hay una receta de cocina, como todo en salud tiene algo de receta, tiene algo de arte y algo de acuerdo a cómo está el paciente y cómo uno lo ve. Vamos a partir con conceptos que ustedes ya conocen y que tienen que ver con el agua corporal total, que en general es alta. En el adulto 60-65%, y en el recién nacido 80% y en el niño 70%. O sea, la cantidad de agua corporal total en la edad pediátrica es bastante elevada. Los más bajos son los abuelitos. De esta agua, parte está dentro de la célula, que es la parte más importante, y otro líquido que es el extracelular. Y de este líquido extracelular, un porcentaje intersticial, otro que tiene que ver con la pared capilar, y otro grupo es el plasma, ¿cierto? También ustedes se lo saben ya de fisiología, los cationes intracelulares más importantes es el potasio, ¿cierto? Y los aniones, que son los productos asociados al fósforo y las proteínas. Y en el plasma es como cation el sodio, y los aniones más importantes vendrían siendo estos dos, que son el cloro y el bicarbonato. Esto mantiene un equilibrio eléctrico, ¿cierto? Al nacer, como dice acá, el líquido extracelular corresponde a un 40% del peso corporal y solo se asemeja al del adulto, o sea, un 20% después del año de vida. El líquido intracelular se mantiene casi invariable en la edad y que es cercano entre un 35 y un 40%. Ahí nos da con el 40 más 20 o el 40 más 40 en el recién nacido, que sería la cantidad de agua total, ¿cierto? La ingesta de agua por unidad de peso corporal en el paciente pediátrico es 4 veces la de un adulto. O sea, un adulto consume al menos como 30 ml por kilo día. El niño consume 125 hasta 150 ml por kilo día. ¿Y esto por qué? Porque además tiene un mayor recambio de agua corporal total en 24 horas. Y tiene mayores pérdidas de agua no renales, dado a su mayor superficie corporal en relación a su masa corporal. Peso. Si ustedes se acuerdan acá, si nosotros tenemos una membrana semipermeable y tenemos soluciones hipertónicas o soluciones hipotónicas, los movimientos de agua y del fluido los movimientos de agua, perdón, van a ser en relación a la carga de soluto. Por lo tanto, si tenemos acá una alta carga de soluto, el agua de este lado, como muestra el vasito de al lado, se va a movilizar ya para tratar de equilibrar, de tener un equilibrio osmótico, la polaridad de este lado sea la misma de este otro lado. Pero sabiendo que nosotros tenemos esta estructura, esta membrana plasmática, que si bien es una membrana semipermeable, tiene otras características más importantes que tiene estas famosas bombas, ¿cierto? De sodio-potasio, el sodio-2-potasio, que mantiene un equilibrio del gradiente osmótico en la célula. Porque si no se mantuviera ese equilibrio, finalmente la célula sufriría de trastornos molares y terminaría en apoptosis o incluso necrosis, dependiendo.
Entonces, cuando uno habla de hidratación, uno siempre tiene que pensar en este concepto que está acá, que es la osmolaridad. ¿Y cómo sabemos cuál es la osmolaridad? Lo más fácil de acá y el más importante regulador de la osmolaridad plasmática es el sodio. Tenemos un sodio de 140 miliequivalentes por litro, ya de partida nos va a dar estos 280, que ya parte con la osmolaridad normal. El aporte de la glucosa y el aporte del nitrógeno ureico tienen un rol más bien frente a descompensaciones. Si un nitrógeno ureico normal está en 7 y lo divido por 3, la verdad es que el aporte a la osmolaridad plasmática va a ser de 1, y algo. Si tengo una glucosa de 100, por ejemplo, que tampoco estaría poco alterada, pero pongámosle para hacerlo matemáticamente más fácil, de 100, el aporte total a la osmolaridad va a ser como de 5 puntos. Lo que obviamente va a marcar una diferencia es si nosotros tenemos, por ejemplo, una cetoacidosis como hiperosmolar, vamos a tener glicemias el niño lo más alto que he visto ha sido 960. Entonces, claramente la cantidad de glucosa en la sangre sí va a afectar el componente osmótico. Y un nitrógeno ureico, si normal 7, 14, menos de 20, en insuficiencias renales, ya sea aguda o crónica, y tenemos nitrógeno ureico cercano a 300, obviamente el trastorno de osmolaridad también va a ser significativo. Entonces, hay que tener claro dentro del tema de la bulimia y lo que es hidratación, los conceptos que son para el manejo de la hidratación, que tiene que ver con el volumen circulante efectivo y otro componente que tiene que ver con la osmolaridad. ¿Ya? Y estos se regulan de forma distinta. El agua, probablemente tal, se va a regular en relación, por ejemplo, a varios receptores del seno carotídeo, renales y aórticos, un sistema sumamente importante que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que habla en relación al flujo sanguíneo renal, y frente a una caída, como dice acá, del volumen circulante efectivo, va a activarse la hormona antidiurética. Y frente a trastornos de osmolaridad, a nivel del hipotálamo, van a sentar estos aumentos de la osmolaridad, y ¿qué van a hacer? Van a aumentar la producción de la hormona antidiurética, como bien saben ustedes, a nivel de los túbulos colectores, solo mantienen la reabsorción o evita, no, aumenta la reabsorción de agua a través de las distintas acuaporinas. Acá ya sabemos que en la medida que aumenta la osmolaridad plasmática, la producción de hormona antidiurética va a aumentar, y clínicamente lo vamos a ver reflejado con la sensación de sed. Frente a los cambios de volumen sanguíneo, de volumen circulante efectivo, la hormona antidiurética es menos sensible. La hormona antidiurética es mucho más efectiva en relación a cambios de la osmolaridad, no así en cambios de volumen. Y en los cambios de volumen es mucho más sensible el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, en donde recién un cambio parecido a la cantidad de hormona antidiurética circulante, necesitamos un cambio como un 7% de la osmolaridad plasmática para tener casi 30 picogramos por ml, versus casi 17% en el cambio del volumen sanguíneo, que no deja de ser significativo. Ya, eso ustedes ya realmente lo saben, relacionan lo que son cosas fisiológicas, y si no se sabían, la idea de la diapositiva anterior era un poco recordarse de lo que es el volumen circulante efectivo, el extracelular, el plasma. Y ahora vamos de lleno a lo importante, en cómo hidratar a estos pacientes. Hay dos diferencias que son súper importantes cuando uno tiene que tener claro que en relación a los conceptos, que no es lo mismo hidratar a un paciente que alimentar a un paciente, ¿ya? Y eso cobra mucho mayor relevancia cuando tenemos que programar, por ejemplo, nutriciones parenterales. Si nosotros tenemos que alimentar a un paciente por vía parenteral,
se usan conceptos distintos al concepto de hidratar al paciente. ¿Ya? Ahora, el hidratar al paciente va a variar, de acuerdo si es que el niño está sano o está enfermo. Y existen, estas son las más comunes, pero existen otras más. Y uno ya sabe que cuando existen más de 2 o 3 fórmulas, opiniones y todo, es porque la verdad no son tan buenas. Entonces uno tiene que elegir la que más la como es, de acuerdo al centro, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a todo. Esto que está acá habla en relación a las necesidades de agua de mantenimiento, que dependen del agua eliminada. Y el agua eliminada va a depender de las calorías metabolizadas. ¿Ya? En total, nosotros consumimos 1 ml de agua por cada kilocaloría que producimos. Entonces, 1 a 1 o 100 a 100. Entonces uno puede calcular así al ojo, de acuerdo a estas tablas que entrega la Organización Mundial de la Salud, que son la cantidad de kilocalorías que consumimos, más o menos traducirlo a la cantidad de agua que necesitamos. A otro caballero acá les pareció, estas son tablas más nuevas. A estos otros caballeros que están acá, que muy famosos, que son el señor de los apellidos Holiday y Segal, cuya publicación es muy antigua, ¿ya? Pero que todavía sigue muy vigente. Imagínense, esta publicación es del 57, hecha en un solo centro, con pacientes sanos. Oye, le estaría mintiendo, pero la verdad es que cuando la última vez que leí este paper, no me acuerdo si eran como 16 o 30 casos. La verdad es que el N que tenían era bastante bajo, pero así todo marcó una diferencia tan relevante que hasta nuestros días se sigue usando. Y tiene casi 70 años esta publicación y seguimos basándonos en este mismo concepto que tiene que ver un poco que se parece un poco a esta tabla que está acá, pero trata de hacerla más sencilla. O sea, a los menores de 10 kilos se le indica algo, entre 10 y 20 kilos otra cosa y mayores a 20 kilos otra cosa. Menos de 10 kilos uno debería calcular 100 kilocalorías por kilo. Después, entre los 10 y los 20 kilos, 50 kilocalorías por cada kilo que hay acá entre los 10 y los 20. Y a los mayores de 20 se le suma lo anterior, 20 kilocalorías por cada kilo sobre los 20 kilos. Por lo tanto, acá vamos a tener 100 ml por kilo, llegamos a los 10 kilos, vamos a tener 1000, ¿cierto? Y acá vamos a tener 50 ml por cada kilo sobre los 10. Por lo tanto, nuestro tope va a ser hasta los 20 kilos. Cuando nos toque programar a un niño de más de 20 kilos, va a ser 1500 ml más 20 ml por cada kilo sobre los 20. El tope de las hidrataciones en general no va más allá de 4000 ml al día, independiente de la patología. Son muy pocas las que requieren más de 4000, no sé, una quemada, una cetosis diabética. No se me ocurre ninguna otra nada en estos momentos. Los gran quemados y las que se comportan como gran quemados, la síndrome de piel escaldada, las necrocitis mecotóxicas, etc. Entonces, tenemos este niño de 11 meses que pesa 9 kilos, que está sano ahora y que tuvo una crisis febril hace un mes, por lo tanto, se hospitaliza para realizarse un electroencefalograma. Electroencefalogramas que a veces se usan medicamentos para sedar a los niños. Y por eso mismo nosotros a veces los dejamos en régimen cero y tenemos que programar una hidratación. Entonces, si nos basamos en la fórmula de Holiday, sabemos que si pesa 9 kilos tenemos que dejarle 100 ml por kilo día, entonces le tendríamos que dejar 900 ml al día. Si cambiamos el caso y lo ponemos a un niño de 4 años que pesa 15 kilos o ya 3 años y medio, nuestra indicación de hidratación va a ser de 100 ml por kilo por los primeros 10, que serían estos 1000 ml, más 50 ml por kilo día por los 5 kilos de más que están sobre los 10. Por lo tanto, serían 250 ml y en total nuestra programación de la hidratación sería de 250 ml al día.
¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene una duda? Parece que no. Otra forma de calcular la hidratación, a diferencia de Holiday y Seger, tiene que ver con el cálculo de la superficie corporal, que están acá puestos las dos fórmulas de Moser y de Moore. Una considera peso y talla y la otra considera solo el peso. En general, esta es una de las que más ocupamos. Peso por 4 más 7 partido por el peso más 90. Y habitualmente lo usamos en niños de más de 10 kilos. Y hay un método que lo pongo acá, el método Roberto del Río, porque la verdad es que pero le estoy quitando todos los créditos al doctor Dufault, Gastón Dufault, que fue un maestro de la pediatría y un gran docente en la Universidad de Chile, que a este caballero se le ocurrió y hizo los cálculos y todo de poder medir bien los aportes de hidratación. Y dijo, a estos pacientes les voy a calcular su hidratación en parte a lo mismo que dice Holiday, que va de 100, y acá le pone entre 100 y 150 cc por kilo día. Y como le pongo mente que la diferencia va en relación al manejo de la deshidratación, que la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el niño enfermo. ¿Cómo vamos a hidratar a este niño enfermo? Por Holiday, por superficie corporal. Holiday, puede ser. Superficie corporal también una alternativa, claramente. Como les decía acá, nadie tiene la verdad absoluta. Cada uno hidrata como la forma que sea, y uno en realidad se va adaptando un poco al centro donde trabaja. Cuando estuve estudiando, en la variación que teníamos entre los centros, acá en Antofagasta, el Roberto del Río, el Carlos Maguena, el Ezequiel González Cortés, el San Borja, el Hospital de Carabineros, la verdad es que variaban de lado a lado la forma en que calculaban su forma de hidratación. Para mí, este método que ocupa el Roberto del Río, para mí es más fácil de utilizar cuando ya hay déficit de volumen o aumento de las pérdidas. ¿Qué consideraciones puntuales hay que tener de acuerdo cuando un paciente está enfermo? Que muchas patologías, especialmente patologías del sistema nervioso central y respiratorio, provocan un aumento de la secreción de la hormona antidiurética, ya como una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por lo tanto, que es un elemento importantísimo a considerar en la hidratación. Preguntas para ustedes, que ustedes la buscarán: ¿qué es lo que es la ADH? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se almacena? ¿Dónde actúa? ¿Y cuáles son los efectos que provoca esta hormona antidiurética? Como dijimos, la patología respiratoria del sistema nervioso central y cardiovascular aumentan la secreción de hormona antidiurética, ¿ya? Y además de eso nos va a ayudar a determinar la cantidad de líquido que usamos. Si sabemos que tenemos hormona antidiurética, mucho líquido se va a quedar dentro. Por lo tanto, ponerle más líquido del que no puede eliminar por esta secreción inadecuada de hormona antidiurética no es una muy buena idea. Y lo otro, hay mucha discusión respecto al volumen con el que debemos hidratar, ¿ya? Y eso tiene que ver por el tema de la ADH. Acá vamos a ver, por ejemplo, un paciente de 4 meses con 7 kilos que ingresa a una sala por neumonía bacteriana, ¿cómo lo vamos a hidratar? Existen conceptos bien, bien antiguos y bien de abuelitos que hablan de que si uno está enfermo por algo respiratorio, tome harto líquido. Temporalmente usted lo han escuchado y se dice, no, tome harto líquido, tome harto líquido. Error. Cuando hay una patología grave, un error bastante garrafal, porque claramente los abuelitos no sabían que se producía esta secreción inadecuada de hormona antidiurética, y en realidad lo que uno tiene que hacer es disminuir el consumo de líquido. Y frente, por ejemplo, a una neumonía, nos vamos a restringir a 100 ml por kilo día, no a los 150 en el método como decía de Roberto del Río, o 80 si una neumonía que requiere un poquito más de oxígeno. Nosotros, pacientes graves de ventilación mecánica,
nos manejamos más o menos entre 60 y 80 ml por kilo día. O sea, bajamos casi un 50% el requerimiento. Y eso solo gracias a esta secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ya sabemos el volumen. ¿Cuánto volumen vamos a usar? Como para un repaso rápido, como en un paciente sano, la verdad es que da un poco lo mismo, qué método usemos. Holiday, superficie corporal o el método este que tiene el Roberto del Río, porque el paciente está sano, tiene su riñón bueno y ellos nos van a hacer la pega por nosotros. Y en el paciente enfermo, considerar las patologías que producen secreciones de hormona antidiurética, patologías respiratorias, sistema nervioso central o cardiovasculares principalmente, y vamos a tener que tratar de bajar un poco el aporte. ¿Cuánto? Va a depender de la gravedad del cuadro. Una cardiopatía congénita descompensada, nosotros también vamos a usar entre 60 y 80 ml por kilo día. Y ahí es cuando la cosa se pone entretenida, porque también va a depender de la patología. Si es un falobo, si es un ventrículo único, si tiene un Glenn, si tiene un Fontan, si no lo tiene, si dependen de flujo, dependen de volumen, etcétera. O sea, cuando uno quiere complicar esto, la verdad es que sí se puede. Y pareciera ser relativamente sencillo, pero siempre las cosas se pueden complicar un poco más. Y entonces ya sabemos cuánto le tenemos que dar de volumen. Y ahora, ¿con qué? ¿Qué le damos? ¿Le damos leche? ¿Le damos agua? ¿Biestilar? ¿Fisiológico? ¿Ring? ¿Lactato? Etcétera. Acá le pongo yo en esta positiva siempre que son cosas que damos por obvia, pero ustedes saben qué es lo que es la solución fisiológica, cuánto cloruro de sodio tiene, y qué es lo que es una solución glucosada. ¿Cuántas de estas soluciones glucosadas conocen? ¿Conocen esta solución ring-lactato de Hartmann? ¿Qué cosas la componen? ¿Cuántos medicamentos de sodio tiene un cloruro de sodio al 10%? ¿Cuántos medicamentos de potasio tiene un cloruro de sodio al 10%? Que son cosas que ustedes tienen que saber para poder programar una hidratación. Acá hay discusiones al respecto, todavía seguimos realmente discutiendo con colegas y de otros centros en relación a las soluciones hiposmolares. Probablemente ustedes han escuchado hablar del suero glucosalino, es una solución con una cantidad de 75 milicavalentes por litro y que es hiposmolar en relación al plasma, porque el plasma tiene 140 milicavalentes por litro. En adultos, entre más viejitos todavía, hay varios estudios que asocian estas soluciones hiposmolares a hiponatremia, y hay hiponatremias que pueden ser no tan severas, incluso hiponatremia leve, pero que independiente de la anatremia, o sea, si menos de 135, estos pacientes van a tener peor outcome neurológico al alta. Y de ahí empezaron a salir varios estudios que dicen que nosotros deberíamos usar soluciones de mantención que sean isotónicas al plasma, o sea, soluciones que tengan una cantidad de cloruro de sodio en el líquido parecido al del plasma. El plasma dijimos que teníamos 140, por lo tanto deberíamos usar, ojalá, 140 miligramos por litro en el líquido que le estoy aportando y así no generaría ningún trastorno del sodio y eso va de la mano del otro trastorno del sodio, no generaría ningún trastorno osmolar. Entonces, desde los 3 meses se puede y se debe, hay recomendaciones de muchas guías canadienses, norteamericanas, de la guía NICE del Reino Unido y otras guías europeas que dicen que la hidratación de los pacientes desde los 3 meses de edad debería ser con una solución isotónica. ¿Ya? Incluso las guías NICE, que son las del Reino Unido, ellos dicen, pónganle un suero, entre comillas, fisiológico a los pacientes. Hidrátelo con eso. Pero sabemos, y me imagino que ustedes ya también lo saben, que el suero fisiológico no tiene nada de fisiológico, porque tiene una anemia o una cantidad de cloruro de sodio bastante más alta que lo fisiológico. Lo normal es 140 y estos tienen 154 miligramos por litro. Y el problema, aparte del sodio, por los trastornos hiposmolares, y por otro lado, un elemento importante también es el cloro, que se asocia a alteraciones de componentes ácido-base. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente de 7,5 kilos. Dijimos que íbamos a usar 100 cc por kilo día, le vamos a dejar 750 cc al día. Ese es el volumen que ya sabíamos cómo se le iba a dejar.
y ese volumen yo se lo tengo que traducir a la chiquilla, a la enfermera, a los chiquillos, en una solución que hay que preparar y una cantidad que hay que pasar al día. Si yo tengo que pasarle 750 cc al día, la programación de la bomba de infusión se programa por hora. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer acá, que es lo fácil, es dividir los 750 cc por 24 horas. ¿Ya? Y ahora, dentro de las cosas que les preguntaba recién, ustedes ven aquí CNA sería el 10%, 80 cc. Esos 80 cc, ¿a cuántos mil equivalentes de sodio equivale? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuántos cloruro de sodio, cuántos mil equivalentes de sodio tiene un CC de NaCl el 10%? Chicos, ¿hay alguien? Disculpe, pero no sé. No, Ya. tampoco. No estoy seguro, pero no son como 50, 51. No. Una ampolla de este NaCl al 10% tiene en un cc de esta ampolla tiene 1.75 mil equivalentes por litro. Y el cloruro de potasio tiene 1.35 mil equivalentes por cc de la ampolla. Entonces, si yo le pongo 80 cc, ¿cuántos mil equivalentes de sodio le estoy dejando? Es fácil, le multiplico los 80 por 1.75 y sé que le estoy dejando 140 mil equivalentes por litro, que es una solución totalmente isonatrémica e isomolar con el plasma. Los requerimientos de potasio en una solución tienen que ver más bien con la tolerancia de la vena, la fluoroclisis. El potasio es demasiado irritativo, por lo tanto, tratamos de no usar más de 30 mil por litro. Al dejarle 20 cc, estaríamos dejándole cerca de 27 mil equivalentes por litro. Entonces, habitualmente usamos, ustedes van a ver, 80-20 o 80-15 cc de KCl. Con 15 estaríamos dándolo como 20 mil equivalentes, si mal no recuerdo. Y esa velocidad que dice acá, a 31 mH, si nosotros multiplicamos 31 por 24, nos debería ser cercano a 750. Este otro paciente, por ejemplo, 6 kilos con una bronquiolitis. 6 kilos con una bronquiolitis más o menos moderada, el paciente que requiere oxígeno, esté con 2 o 3 litros, que esté con uso de un poco de musculatura accesoria. A ese pacientito yo lo voy a tratar de dejar 80 miligramos por kilo día. O sea, perdón, 80 cc por kilo día de volumen total. Entonces le van a corresponder 480 cc al día. Y esos 480 cc al día significa que si yo lo quiero pasar por hora, lo divido por 24, me va a dar a 20 cc hora. Y ahora, mi preparación va a ser, dígame. Tengo una duda. Cuando vemos el tema de la hidratación calculada por peso, ¿eso es solamente como lo que uno le pasa por suero o es requerimiento hídrico total? Porque si un paciente crítico está, no sé, pues, con nutrición enteral, ahí igual aporto como líquido. Entonces, ¿eso igual cuenta? ¿No se lo tengo que restar al total que calculé? Así es. Si este paciente, por ejemplo, ya lleva 3 días hospitalizado con una neumonía grave y resulta que está ventilado y requiere y su control gasométrico está relativamente estable, ese paciente claramente lo tengo que alimentar. Habitualmente los pacientes pediátricos no pasan más de 24 horas sin alimentarse, a menos que tengan patología netamente quirúrgica o digestiva. Si no tienen nada de eso o no están muy choqueados, después de las 24 horas, casi el 100% de los pacientes debería estar alimentados. Y ahí seguimos calculando los mismos 80 ml, pero si yo le quiero dejar, no sé, una leche, no sé, le quiero dejar, no sé, 50 cc cada 4 por 6, o sea, significa que le voy a dejar 240 ml, se lo resto, y le paso el resto del volumen por fluoroglicia. Y la fluoroglicia normalmente va acá. Recuerden, NaCl al 10%, 1 ml tiene 1.75 ml equivalentes de sodio, y un cc de casi del 10% tiene 1.35.
Este otro paciente, por ejemplo, ya pesa 17 kilos, ya es más grande, tiene casi 4 años, un poquito más quizás, con una neumonía con derrame pleural. Este paciente, para poder hidratarlo, yo voy a usar mi cálculo de superficie corporal. El corte entre quién hidrato por peso y quién hidrato por superficie corporal, habitualmente lo hacemos en el corte en los 8 kilos. En los menores de 8 kilos lo hidratamos con esta fórmula, por cc por kilo por día, y a los mayores de 8 kilos lo hidratamos habitualmente por ml por metro cuadrado día, ya calculando la superficie corporal. Si se acuerdan, cuando tenemos solo el peso, es peso por 4 más 7, dividido por el peso más 90. Y en este caso, su superficie corporal sería de 0.7 metros cuadrados. Y acá mi aporte en relación a la superficie corporal por metro, o cc por metro cuadrado día, también va a depender un poco de la patología y la severidad de los pacientes. En un paciente con este caso, con neumonía con derrame pleural, le vamos a dejar entre 1.600 y 2.000 ml por metro cuadrado al día. Pacientes con daño cerebral, con compromiso neurológico, le vamos a dejar también entre 1.500 y 1.800. Y en un paciente que está hospitalizado porque, no sé, le dejaron en régimen cero porque tiene que hacerse una ecografía abdominal en la mañana y el paciente lleva, no sé, 24 horas sin alimentarse, le dejo puesto un suero y se lo calculo más o menos como 2.000 ml por metro cuadrado día. El paciente que viene relativamente sano, entre 2.000 y 2.500. Entonces, estos 1.400 cc al día, yo los voy a preparar nuevamente en esta solución glucosada al 5%, con 1.000, con los 140 mil equivalentes de sodio y los 27 de potasio, y lo voy a pasar a 58 cc hora. ¿Ya? Equivale a los 1.400 cc al día. Probablemente sean 58, como hay algo. Eso, en lo que es hidratación. No sé si le quedó un poco claro o quedaron más enredados, pero finalmente nosotros tenemos que saber cuánto volumen le vamos a dar y con qué hidratarlo. Habitualmente el volumen en los menores de 8 kilos va a ir, dependiendo de la severidad del cuadro de los pacientes, entre 80 y 150 ml por kilo día, y sobre los 8 kilos les vamos a dejar los cálculos en relación a la superficie corporal, ¿ya? Y eso va a ir también, nuevamente, dependiendo de la patología, entre los 1.500, 1.600 a los 2.500 ml por metro cuadrado día, ¿ya? En otros pacientes, como le decía recién, depende de la patología, una cetosis, un compromiso cutáneo importante por una piel escaldada o un Steven Johnson. Esos pacientes probablemente les dejaremos 2.500, 3.000, 3.500, hasta 4.000 ml por metro cuadrado al día. ¿Ya? ¿Y ahora qué Doctor, pasa? Dígame. en esas últimas patologías, o sea, la cetoacidosis, por ejemplo, patologías en las que podemos, por ejemplo, cuantificar las pérdidas, ¿las consideramos como para entregar el aporte como más exacto, entre comillas, o cómo llegamos a esos 3 o 4 litros día? ¿Cómo hacemos Eh, la volumen? para suerte, estos también tienen fórmulas especiales para hidratar. La cetoacidosis diabética tiene una fórmula y una programación también estandarizada para hidratar, que está bastante nueva, el año antepasado que salió esa publicación. Sí. Y para los quemados también nos pasa lo mismo con la fórmula. Hay un montón de fórmulas que significa que claramente ninguna es la mejor, y uno puede elegir nuevamente también, hasta dependiendo del centro en el que uno se forme, si uso Parkland o uso Carvajal. Carvajal es un estudio chileno y Parkland son norteamericanos. Y ambas son bastante parecidas. Nosotros, y por guía mensal, sugieren el guía mensal habla del uso del cálculo de Parkland para los quemados, y hay otras guías de quemados que sugieren Carvajal, pero la verdad es que eso es para tener una idea a la primera hora, y después cuando son pacientes que están con un compromiso más o menos intenso de su superficie corporal, uno va hablando de otro tipo de parámetros para guiarse, que lo hace más complejo.
Claro, es que esa era la duda, pues, cómo evaluaba, o sea, ese tipo de parámetros, como que cuantificaba pérdidas o, no sé, control del peso, control de balance hídrico, no sé, cómo lo puedo hacer Y más. en cetocidosis diabética es más fácil, pero uno sabe que el paciente viene seco, con Ujú. un cálculo eventual de pérdida, y uno sabe que ese paciente va a quedar con balance positivo. Entonces, si llegó pesando, no sé, 40 kilos, yo espero que ojalá al rato después, si la pérdida fue de un 10%, ojalá esté pesando 44 kilos, que más o menos fue lo que perdió. No así el quemado es mucho más difícil de poder cuantificar por la cantidad de pérdidas insensibles que tiene en relación a su quemadura. Existen fórmulas que se aproximan en relación a las pérdidas por superficie corporal, por extensión de la quemadura, pero que son una simple aproximación. Uno tiene que ir hablando por la química de acuerdo al compromiso hemodinámico, al débito urinario, y el paciente complejo con no sé, 60, 70% de la superficie corporal quemada, son pacientes re entretenidos y bien complejos en relación a la cantidad de volumen. El paciente a veces uno los calcula y tiene que pasarle 6.000, 6.500 ml. Y tú decís, pues, ¿dónde se lo puede meter si es tanto volumen? Entonces, pues uno dice, ya se cuestiona con el tanto y lo empieza a cuestionarse el con qué, y así uno usa soluciones hipertónicas y que se escapan un poco más allá de la clase que estamos viendo ahora. Son pacientes que requieren monitorización invasiva, medición de gasto cardíaco invasivo, para poder hacer las cosas guiadas por meta, que son mucho más complejos. Como por Sí. ejemplo también pasa con los pacientes con síndrome de crisis tumoral. No sé si le respondí la pregunta, pero generalmente son así, son pacientes mucho más complejos de hidratar. En parte sí, gracias. Ya. ¿Qué es lo que es la deshidratación? Claramente un balance negativo entre la ingesta y la pérdida, o sea, tengo más pérdida que ingesta. Una cosa relevante a considerar, que es un concepto importante que tienen que tener en cuenta, que es el concepto de hipertonicidad, ¿ya? En la deshidratación. Y en la hipertonicidad existe un compromiso celular, que es diferente al concepto de depresión de volumen, ¿ya? Eh, ¿Cómo, para que se haga una idea un poco, si alguien en un trabajo o más frecuente que ver, por ejemplo, en un politrauma, produce, o sea, sufre una hemorragia intensa, donde va a tener mucha pérdida del líquido intracelular, o sea, perdón, extracelular, es eso, es pérdida de líquido extracelular, que es una depresión de volumen, no es un trastorno molar, las células del organismo en general no se van a ver afectadas, no así en la deshidratación, por ejemplo, diarrea o por falta de ingesta. No sé, el último paciente que nos debió haber llegado así como, no sé, 3 semanas atrás, tenía 15 días y llevaba como 3 días con exceso alimentario, no quería comer nada. Y tenía todos estos signos que se describen en relación a la deshidratación, pacientes que son súper raros de ver, el signo del pliegue, por ejemplo. Un paciente que había bajado más del 10% de peso y que llegó a la UCI con un trastorno hidroelectrolítico severo, yo con un sodio de 196. En ese caso, cuando hay deshidratación por pérdida, o en este caso como el niñito que lo estoy contando yo, por déficit de ingesta, sufre la célula, ¿ya? No así en la paciente que tiene una hemorragia aguda, en el que el que sufre el sistema cardiocirculatorio. O sea, en ambos lados el paciente se puede morir, pero los mecanismos fisiopatológicos son distintos. Estos que están acá son cuadros que nos ayudan un poco a evaluar la deshidratación de un paciente. Este cuadro que le pongo acá es el cuadro que tiene la Organización Mundial de la Salud en el manejo de la deshidratación, principalmente asociada a diarrea. Y nuevamente
volvemos a que hay muchos de estos cuadros y la verdad es que la variación interpersonal es muy, muy alta. Realmente para algunos de ustedes el paciente no se vea nada deshidratado y a lo mejor para mí, otros colegas, el paciente esté con una deshidratación severa. Hay pacientes que llegan con deshidratación severa y clínicamente se ven como con deshidratación moderada y uno tiene que ver a veces revisar cuáles son los parámetros de laboratorio que tienen alterados. Si veo un paciente que tiene una historia de pérdidas altas, no se ve muy deshidratado clínicamente, le tomo gases y resulta que tiene una acidosis metabólica moderada severa, ese paciente realmente está deshidratado. ¿Ya? Acá en este grupo A, B y C, la verdad es que yo lo comparto re poco, porque para mí un paciente que esté con una deshidratación tipo C, como decir, con un estado de estado general letárgico o inconsciente con los ojos hundidos, que es incapaz de beber, con un pliegue cutáneo que tiene una recuperación muy lenta, para mí ese paciente está en un choque hipovolémico. No es un paciente netamente deshidratado y que requiere un manejo como una hidratación severa. Tiene un paciente inconsciente con recuperación lenta del pliegue cutáneo y que no es capaz de beber, está con un choque hipovolémico. Y a veces hemos tenido pacientes con pliegue cutáneo que tienen una recuperación bastante rápida y resulta que tienen otros signos asociados a deshidratación más moderada o más intensa. Por lo tanto, pero la única forma que tenemos inicialmente de ver a un paciente es con la clínica, hacerse una idea. Y generalmente no es yo. Acá hay otro que lo clasifican en scores, pero también la misma situación. Uno ve de repente muchos niños que no lloran con lágrimas, pero de mañosos que son a veces algunos, o niños que están muy severamente deshidratados que siguen teniendo lágrimas. ¿Qué tan hundidos están los ojos? Hay que pedirle a la mamá una foto, a veces, de cómo era el niño hace una semana atrás, 2 semanas atrás. A veces es difícil evaluar el grado de hundimiento del ojo, porque hay mucha gente que pasaría casi que es parte suya, tiene los ojos así. Esto tiene que ver con las escalas clínicas que son muy variables. Nada más, va a contarles eso. Entonces, el paciente que está deshidratado por historia clínica, un paciente con diarrea, con vómito, con rechazo alimentario, y esa historia se viene repitiendo hace 24 o 48 horas, ese paciente claramente tiene cierto grado de deshidratación. Que tenemos que ir evaluando. ¿Cómo? Lamentablemente, con estos scores que no son los mejores, con la clínica del paciente. Cómo está despierto, está inconsciente, está reactivo, llora con fuerza, tiene un llanto monótono, su frecuencia cardíaca está normal o está alteradamente elevada. El paciente preguntar directamente a los pacientes más grandes si es que han orinado, algo ya era más chiquitito la mamá por el pañal, si le han sacado pañales con pipí, que ese es un indicador sumamente bueno en las primeras etapas, porque ya después cuando el riñón sufre con insuficiencia renal, la ayuda con la diuresis como marcador es muy mala, muy mala. Y desde el punto de vista clínico, de laboratorio, lo que nos puede ayudar son los gases venosos, ya que van a poder mostrar cierto grado de acidosis metabólica, los electrolitos para ver los trastornos molares, sodio, potasio, la glicemia y la función renal. Tanto un poco para hacer los cálculos así súper finos de molaridad y lo otro para ver cómo está comportándose el riñón. ¿Les tengo que pedir a todos los pacientes decir a todos estos exámenes? La verdad es que no. Al paciente que está deshidratado leve o que tiene pérdida patológica aumentada, no le hago nada. ¿Qué dice la OMS? Este paciente no está deshidratado y dele agua cada vez que hace caquita. Eso es lo que dice la OMS. ¿Ya? En el plan B,
a veces alimentación mixta, y pero en el plan C son estos pacientes que están con deshidratación severa y uno necesita devolver su estado de hidratación, hidroelectrolítico y ácido base lo más normal posible, pero dentro de un tiempo que va a depender, de acuerdo, por ejemplo, a los parámetros del sodio y del bicarbonato, en el cual nosotros lo tenemos que hacer rápido o nos podemos demorar o nos tenemos que demorar cierta cantidad de horas y días para que el potasio y el sodio, por ejemplo, se recuperen a valores normales. Acá el plan A, como les decía yo, es hidratación después de cada deposición. El plan B va a depender si es que es leve o moderado. El leve se calcula el aporte en 24 horas y en el moderado a veces uno puede hacer una fase de hidratación rápida las primeras 8 horas y las siguientes 16 horas de pasar el resto del volumen. Y acá en este cuadro particularmente de la deshidratación severa, acá lo que hace es manejar al paciente como si estuviera choqueado, no es un paciente que esté severamente deshidratado solamente. ¿Ya? Acá yo sugiero administrar un bolo de 80 ml por kilo en la primera hora, luego 70 ml por kilo, o sea, llegando a los 100 en las siguientes 5 horas. Y reevaluar, que acá es lo más importante, reevaluar a los pacientes. ¿Qué usan? Ringer lactato, de eso sugiere la Organización Mundial de la Salud. Pero acá yo encontré estudio randomizado que compara el uso del Ringer versus la solución salina, que es mucho más universal. La verdad que los outcomes son los mismos. Imagínense acá que considera este paciente que uno debería repetir quizás el bolo de Ringer lactato, repetirlo en el caso de que el paciente el pulso radial esté muy débil o imperceptible. Entonces, eso no es una deshidratación severa. Nuevamente, voy a decirle, es un paciente que está en shock. Y el manejo de eso debería ser distinto. Acá yo comparto mucho, pero esto es lo que hay, esto es la Organización Mundial de la Salud. O sea, ¿quién soy yo para criticarle lo que ellos dictaminan? Pero la verdad que yo y en la UCI no lo hacemos. Nos pescamos a la OMS. ¿Y qué hacemos? Hacemos esto. Hacemos nuestra hidratación en base un poco a lo que el doctor Dufo nos enseñó y manejamos acá a los pacientes. Si está en mantención, vamos a dejarle más o menos entre 100 y 150 cc por kilo día, y si pesa más de 8 kilos, entre 1800, 2000, 2500 ml por metro cuadrado día. Si el paciente tiene pérdidas patológicas, o sea, un paciente que ha vomitado 5 o 6 veces al día, pero que se ve clínicamente bastante estable, no está taquicárdico, está orinando, eventualmente ese paciente podría llegar a deshidratarse. Pero yo, para evitarlo, lo considero y lo hidrato como si tuviera estas pérdidas patológicas y le voy a dejar 180 ml por kilo día o 2.800 ml por kilo día. Estos aumentos de volumen de aporte no son lo mismo que en las patologías respiratorias ni cardiovasculares. Estamos hablando de deshidratación en relación a pérdida, y esto lo vamos a ver en diarreas principalmente. Deshidratación leve, 200, 220, 3.000 por metro cuadrado. Deshidratación moderada, 220, 240 ml por kilo día, 8.500 por metro cuadrado. En la deshidratación severa, entre 250 y 270 ml por kilo día, o 4.000 por metro cuadrado en los mayores de 8 kilos. Y el paciente que está en shock, que sería un paciente parecido a este, lo verán ustedes en la clase de shock. Y este uso, esta hidratación que vamos a programar, cuando nosotros evidentemente hablamos de deshidratación moderada, a veces la leve, pero no así la severa, existe el concepto de, precisamente las deshidrataciones moderadas, existe el concepto de una fase de hidratación rápida, seguido de una fase de hidratación lenta de 8 horas primero y después de 16 horas. Pero eso va a depender también de las alteraciones que tenga el sodio. Si hay isonatremia, ni un problema tener una fase de hidratación rápida y después una más lenta. Pero si el paciente tiene hipo o hipernatremia, la programación de la hidratación tiene que ser en 24 horas. ¿Por qué? Porque
siempre hay compromiso celular y la célula es lenta en recuperarse y equilibrarse. Siempre ir evaluando la respuesta porque siempre nos vamos a equivocar entre, no, está muy deshidratado. Ah, no, la verdad es que no era tanto. No, no está tan deshidratado y resulta que el paciente está seco, ¿cómo pasa? Por lo tanto, reevaluar y ojo con sobrehidratar, que es igual de malo o peor que la deshidratación. Pero también está súper estudiado los aumentos de mortalidad que hay en relación a la sobrehidratación. Se muere. Lo importante, como dice acá, en la última tabla, recordar lo que le estaba diciendo recién, que en deshidratación moderada uno puede programar las primeras 8 horas una fase de rehidratación rápida, y las siguientes 16 horas el resto del volumen, considerando ajustar si es que el valor es menor que el que debería recibir si ingresa por otra causa. Recuerden que la solución de hidratación es con solución salina 140 ml por litro. No olvidar tomar exámenes en deshidratación moderada y severa. Y se hospitalizan todos los pacientes que tienen deshidratación moderada o más, severa o shock. La decisión de hospitalizar a una deshidratación leve o a un paciente que está con pérdidas patológicas, más que por el grado de deshidratación, tiene que ver con la capacidad, con la virtual capacidad de hidratarse. Porque si el paciente tiene todas sus pérdidas patológicas y una deshidratación leve por culpa de vómitos, eventualmente ese paciente va a tener que hospitalizarse. Ya, si le queda muy lejos, acá nosotros no tenemos tanta ruralidad, pero siempre ha sido un factor importante. Y otro factor importante, aunque suene feo decirlo, pero es una manera bien gráfica que uno se tiene que dar cuenta de estas mamás que son mediales. Si uno ve que la mamá no le pega mucho a lo que pueda estar pasando, es mejor hospitalizar al niño, si no va a llegar a los 24 o 48 horas de cómo pasa. Y la verdad es que eso sí pasa. Acá, por ejemplo, un paciente de 10 kilos, cuya superficie corporal es de 0,47, si calculamos peso por 4 más 7 y dividido peso por 90, que si tiene pérdidas patológicas le vamos a hidratar con 2.800 cc por metro cuadrado al día, o sea, sería 2.800 cc por 0,47, va a recibir 1.320 cc al día. ¿Cómo lo va a recibir? Con una solución isonatrémica y lo vamos a pasar a 55 cc por hora. Si tiene una deshidratación leve, le vamos a dejar 3.000 cc por metro cuadrado y de los 1.320 nos vamos a pasar a 1.400 cc al día. Si tiene una deshidratación moderada, podemos hacer dos cosas. Le vamos a dejar 2.645 a 68 ml, que también está bien. O le podemos hacer una fase de hidratación rápida de 8 horas, que le vamos a dejar a 100 cc horas, y después las siguientes 16 horas se lo vamos a dejar a 53 cc horas. Algún randomizado que compare esto versus esto no hay. ¿Ya? Y la experiencia, la verdad que pareciera ser la misma. No ve grandes diferencias respecto al que le dejo hidratación rápida y al que no. Pero se lo van a escuchar y probablemente cuando estén en el internado alguien se lo va a dejar así y otro se lo va a dejar así. Y los dos también. Y frente a la deshidratación severa en relación al compromiso osmolar importante que hay, este paciente siempre se va a hidratar en 24 horas. No va a pasar por una fase de hidratación rápida. ¿Ya? Para no amarrarla. Eso. No sé si alguien tiene duda, consulta o ve la diapositiva y después la próxima clase me preguntan. A María José yo le puedo mandar algunos ejercicios de cálculos de hidratación, lo puedo hacer un rato más y después hay dos opciones. Yo creo que la más válida es que me los manden para el correo, el que quiera hacerlo, ¿cierto? No es obligación, el que le interese. Me los mandan, yo se los reviso y le hago los comentarios y después podemos hacer una revisión así a grandes rasgos en la próxima clase. ¿Te parece? Sería súper, doc. Yo respondo por los chiquillos. Lo otro, doctor, me habían preguntado si tiene alguna bibliografía que pueda mandar. Bibliografía de esto hay tantas como clases de estas que están a buscar en internet, porque la verdad es que
las formas de hidratar a un paciente, tanto en una hidratación normal como en deshidratación, como les decía al principio, va a depender mucho del centro en el que uno trabaje, de la universidad en la que uno estudie, y eso uno lo ve. Yo me acuerdo, por ejemplo, en San Borja, esta clase la hacían los nefrólogos y ellos les calculaban la cantidad de kilocalorías que tenía metabolizada el paciente en las 24 horas anteriores, y con eso calculaban la hidratación para el día siguiente, veían los electrolitos, y cada hidratación que se programaba era muy distinta. Tú tenías 3 cabros chicos y los 3 cabros chicos con hidrataciones diferentes. Otros centros, me acuerdo, por ejemplo, Carlos Maquena usaba mucho Holiday. Y Roberto Ríos usaba lo que nos decía el doctor Dufo. Y nosotros, acá en Antofagasta, nos basamos mucho a lo que hace la Universidad de Chile en el Roberto del Río, porque el de San Borja también es sede de la Universidad de Chile y el de Carlos Maquena también. Por lo tanto, como les decía, en la misma universidad y 3 formas de hidratar diferentes. Y uno se va acomodando un poco a lo que más también la experiencia le va ayudando. Y mi experiencia ya ¿para qué vamos a decir años? ¿Hartos años ya en esto? Es usando este método que nos enseñó el doctor Rufo en relación a los requerimientos de 100 a 150 mcc por kilo día, 180 pérdidas patológicas, 220 de deshidratación leve, 240 de hidratación moderada y 240 o 260 en la deshidratación severa. Lo más fácil por kilo, y por superficie corporal, 2000 a 2500, 2800, 3000, 3500, 4000. Eso frente a la deshidratación. Para que no se enreden, quédense con lo que yo les mostré acá, porque como digo, bibliografía probablemente terminen enredándose más. Eso. Ya, doc. Bueno, cualquier cosa, mi correo, usted ya se lo dijo una vez ya, es súper fácil, es pietroboni@gmail.com. Quien tenga dudas, quien quiera preguntarme algo, no le quedó claro, mándeme un correo, es más fácil. Ya, doctor. Muchas gracias. Nos vemos 30 entonces.